Nosotros tuvimos un problema con el cable ahí del proyector y todas las horas que yo gasté haciendo la proyección no sirvieron para nada. Pero bueno, nosotros estamos acá y estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos nosotros a meditar en la palabra de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos bendiga en esa mañana, que nos hable. Señor, muchas gracias porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, y en ese momento nos das la oportunidad de abrir la palabra y estudiarla. Te pido tu dirección, tu gracia. Te pido, Señor, que nos ilumines. Hables a nuestro corazón en nombre de Jesús. Amén y amén. Seguramente usted ya se debe haber preguntado sobre qué es la salvación. ¿Qué es salvación? Nosotros tenemos esta idea bien popular de que salvación es cuando yo me muera me voy al cielo, básicamente. Salvación es simplemente algo que pasaría después de nuestra muerte. Y la verdad es que aún muchos cristianos no entienden exactamente qué realmente es salvación y a qué apunta Dios con eso. Seguramente usted ya consideró que salvación es algo como, bueno, si yo me porto bien, soy una buena persona, una persona de bien, ¿qué mal me podría hacer? ¿Cierto? Si yo me cumplo con los estándares, ¿qué mal me podría hacer? Soy una persona que mereciera ser salvo, no soy ningún villano, ningún terrorista, algo así. Pero ese pensamiento que es bien popular, en realidad lo que hace es minimizar o disminuir, desvalorizar o desvalorar la propia salvación como la Biblia describe, pero también da un tono así como bien moralista, ¿cierto? Es decir, yo soy una buena persona o tú debes ser una buena persona, así que pórtate bien para que cosas buenas te pasen, ¿sí o no? Seguramente nosotros vivimos más o menos así, todos tenemos así un poco de esa tendencia. ¿Por qué cosas malas suceden a personas buenas? Yo soy una buena persona, ¿cierto? Debemos pensar bien qué es lo que es salvación desde la perspectiva de la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo, estudiando el libro, la carta a los Efesios. Cuando vamos a la Biblia y buscamos la respuesta a esa pregunta sobre qué es la salvación, la Biblia nos cuenta una historia. El capítulo anterior, el capítulo primero del libro de Efesios, Pablo cuenta la historia de la redención. Cuando él habla de salvación, no habla de lo que tú tienes que hacer. Él habla de eventos que sucedieron en la historia. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender para responder a esa pregunta es cuál es la historia humana, cuál es la verdadera historia humana, la historia que todos estamos viviendo acá. Y esa historia humana se puede ser resumida de la siguiente manera, en 4 aspectos: creación, caída, redención y nueva creación. La historia humana comienza cuando el Creador quiere comenzarla. Él creó la raza humana, los seres humanos, Él creó el mundo, Él creó la realidad, el tiempo y la historia. Todo tiene inicio ahí. Y yo no puedo entender quién soy si no entiendo de dónde vine. ¿De dónde vine yo? Del Creador que me hizo. Pero hubo un evento que provocó la separación nuestra de nuestro Creador, que es llamado de caída. Es cuando nosotros decidimos romper con Dios. Pero ese rompimiento no es algo que sería posible de hacerlo sin consecuencias. Porque cuando Dios nos creó, Él estableció ahí una relación vital, donde nuestra propia existencia, donde todo lo que nosotros consideramos bueno, justo, perfecto, estaba vinculado a Él. Porque nosotros fuimos creados en su mundo, para Él, para funcionar desde esa manera. Cuando nosotros rompimos con Dios, nos desconectamos del Creador y nos desconectamos también de nosotros mismos. Consecuencia, los seres humanos empezaron a pelear entre sí y empezaron todo el proceso de creación de una cultura de opresión, injusticia, muerte y destrucción. Pero ahí entonces vemos Dios interviniendo en la historia para rescatar los seres humanos,
de esa espiral de autodestrucción en el cual el ser humano se metió por su propia cuenta. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Cuando viene Cristo es el clímax de una historia que comenzó mucho antes. Pero Cristo viene y ejecuta la voluntad de Dios en resolver el problema humano. Porque el gran problema humano reside ahí, en que nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Entonces Cristo viene, pero ¿qué es lo que Cristo propone? Lo que Cristo propone y lo que Cristo vino a hacer es formar una nueva creación, una nueva sociedad, un nuevo pueblo, un nuevo mundo. Eso es salvación. Por lo tanto, guarden esos 4 aspectos: creación, caída, redención y nueva creación. Cuando leemos la carta a los Efesios nos encontraremos con eso, ¿cierto? Y vemos en el capítulo 1, él cuenta esa historia a nivel macro. En el capítulo 2, él va a explicar esa historia de una forma más específica. Primeramente, en la primera parte del capítulo 2, versículos de 1 a 10, hablando a nosotros directamente como comunidad, como iglesia, como personas, pero después también mostrando cómo esa nueva comunidad va a funcionar ahí, de los versículos 11 al 22. Hoy día vamos a leer ese texto que está en Efesios 2. Pueden abrir sus Biblias ahí en Efesios, el capítulo 2, de los versículos del 1 al 10. Efesios 2, de los versículos 1 al 10. Nosotros leemos en la Nueva Versión Internacional, pero si usted tiene otra versión tampoco es gran problema. Va a estar un poquito diferente solamente, pero lo puede seguir. Efesios 2 dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué es la salvación? A la luz de ese texto, ¿qué es la salvación? Según lo que Pablo nos relata acá. Para entender eso tenemos que preguntarnos primero: ya, salvos, pero ¿salvos de qué? Cuando nosotros entendemos de qué Dios nos está salvando, entendemos mejor qué es lo que es eso. Y eso es lo que hace Pablo en los versículos de 1 a 3. Él nos cuenta una historia. ¿Se acuerdan al inicio cuando dije, cuando pensemos en la salvación tenemos que pensar que no se trata de obras, de acciones, de comportamiento moral, se trata de una historia. Y él cuenta nuestra historia. Y esa es la historia que todos los seres humanos tienen en común. Bonitos y feos, grandes y pequeños, gordos y flacos, todos tenemos esa misma historia. Y él dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Muertos aquí es obviamente una metáfora, ¿cierto? Lo que él quiere decir es que nuestra condición era tal que nosotros estábamos en un verdadero deterioro, porque cuando algo está muerto, está así en decomposición, o en una totalidad de ausencia de vida. ¿Y qué tipo de vida estamos hablando acá?
Lo que él quiere decir es que nosotros vivíamos en una espiral de problema en el cual nuestras relaciones eran rotas, nosotros vivíamos en un mundo injusto, bajo líderes injustos, vemos todo tipo de violencia en nuestras vidas, en nuestra sociedad, y por lo tanto nosotros estábamos así, en esa condición de autodestrucción y todo eso. Pero muertos en pecados también implica en esa incapacidad de salir de esta situación. Porque el muerto no hace nada, ¿cierto? Él no reacciona. Él está inerte. Y eso es lo que Pablo apunta acá. Nosotros estábamos muertos, según él, en nuestras transgresiones. Él utiliza transgresiones y pecados, más por una razón estilística, son sinónimos. El problema central nuestro no es que nosotros no queremos hacer el bien. El problema central nuestro es que nosotros queremos hacer lo opuesto al bien. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Nosotros éramos esclavos, y él va a describir en los versículos 12 en adelante esa relación en la cual nosotros vivíamos, o muchos viven todavía. Lo que él va a decir es que todas las personas, todos los seres humanos sin Cristo están bajo la dominación, es la expresión que él va a utilizar aquí de cierta manera, en una esclavitud que va en tres niveles: nivel social o cultural, nivel espiritual y nivel moral, ético-moral. Primero él va a decir que esta muerte no es simplemente una opción o no. La muerte nos pone en una situación de incapacidad de salir de esto, y eso no es solamente algo puntual y personal y privado, pero es algo sistémico. Nosotros andábamos conforme a los poderes de este mundo. Aquí él quiere indicar esa esclavitud a un sistema de opresión, a un sistema de muerte, sistema para el cual nosotros contribuimos. Porque uno se va a pensar, bueno, soy víctima del sistema. No, yo soy parte del sistema, yo construyo este sistema. Mis pecados, mis obras produjeron esto. Pero estamos en un sistema que el sistema trata de destruirnos. Aquí apuntando a la destrucción de nuestra cultura, de nuestra sociedad. También habla de la dominación en un nivel espiritual, y eso es muy importante. Porque cuando hablamos de salvación al inicio, mucha gente piensa que salvación es simplemente una decisión moral. Si yo decido, yo cambio. Es porque si yo quiero, yo cambio. Pero Pablo va a decir que no es tan así. Porque nosotros no solamente estamos en un sistema caído, en un sistema inmoral, en un sistema pecaminoso, en un sistema anti Dios, pero nosotros estamos también bajo la influencia de poderes sobrenaturales. Y eso es lo que él pone aquí de una forma bien clara. Somos esclavos, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en la desobediencia. Entonces hay una realidad espiritual que nos mantiene esclavos también. Y nosotros tenemos que entender bien eso para entender de dónde Dios nos sacó. Esa es la historia que no podemos olvidar. Pero también hay un nivel personal, un nivel ético también. Nosotros queríamos estar ahí, porque él va a decir, en aquel tiempo, también nosotros, y aquí cuando él dice también nosotros, es porque él se refiere tanto a judíos como a no judíos. Aquí todas las personas, él dice, nosotros vivíamos impulsados por nuestros deseos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Nosotros estábamos así porque nosotros queríamos estar. No es porque soy víctima del sistema, no es porque el demonio me obligó, es porque yo también quiero esto. Y eso es muy interesante, porque como consecuencia de todo eso, él termina esa sesión, dice, como resultado de eso, éramos objeto de la ira de Dios. Y uno va a decir, wow, hablar de la ira de Dios, no, eso no es bonito. Dios es amor, Dios es amor. Eso de la ira es como muy, muy fanático, ¿cierto? Que quiere mandar personas al infierno,
Pero mucha gente baja perfil así el tema de la ira de Dios. Pero usted comprende muy bien ese concepto de ira y de una ira justa. Si alguien entra a robar en su casa, ¿qué vas a sentir en tu corazón? Rabia, ¿sí o no? Seamos honestos acá. Seguramente alguien va a decir, no, yo tengo el corazón en paz, todo desde el Señor. Mentiroso. Nosotros nos enojaremos mínimamente, ¿cierto? Pucha, salí para ir a la iglesia, para adorar a Dios bajo esa lluvia, y un desgraciado entró en mi casa y me robó mis cosas. Uno va a sentir, ¿por qué? Porque hay una relación de injusticia practicada y nos duele la injusticia, ¿sí o no? Ahora, imagínate Dios perfecto, santo, viendo todo tipo de injusticia practicada contra Él, viendo todas las cosas que Él creó y dispuso para nosotros, siendo utilizadas para atacarle a Él. Es de eso que Pablo está hablando acá. Nosotros merecíamos la ira de Dios, merecíamos el castigo por nuestras obras. Si bien estábamos incapaces de salir de esa situación, seguramente éramos merecedores de ella. Cuando hablamos de salvación, mucha gente asocia a una idea un poco de mérito, de mejorar y lograr algo. Pablo va a decir aquí, no, nosotros no queríamos ser salvos. No es así como que Dios extendió la mano y yo la agarré firme en las manos de Dios. No, Dios tuvo que arrastrarme porque yo no quería sujetarme a sus manos. Por lo tanto, es importante entender la gravedad de nuestra situación y es importante entender siempre. Cuando nosotros veamos a la cruz, tenemos que recordar por qué la cruz fue necesaria. Uno ve qué terrible muerte sufrió Cristo, pero terrible fue el pecado que yo cometí. El pecado ese que yo trato de bajar perfil, esa vida que yo trato de bajar perfil, pero lo que Pablo quiere mostrar es que nosotros éramos esclavos y estábamos dominados en una espiritual de autodestrucción y nosotros estábamos provocando ese mal a nosotros mismos y a los demás. ¿De qué nos salvó Dios en Cristo? De la ira de Dios, merecida y justa contra nosotros. Nos salvó también de la esclavitud, de nuestros propios deseos desordenados. Nos salvó también del dominio de Satanás sobre nosotros, destruyendo nuestras familias y nuestras vidas, empujándonos para cada vez más muerte en nuestra cultura. También nos libró de una estructura, de un sistema de dominación anti Dios que se nota en la cultura, en la economía, en las autoridades gubernamentales, en los sistemas políticos y todo eso. Él nos libra de eso. Y es muy interesante, ustedes van a ver en todo ese texto que hemos leído, que Pablo siempre está hablando no en el futuro, sino que en el pasado. Porque normal cuando uno piensa en salvación futura, ¿cierto? Pablo está hablando en el pasado. Eso ya pasó. Y ahora, si eso ya pasó, ya estamos en eso, ¿no? Ya estamos viviendo aquí. En otro tiempo ustedes eran así. ¿De qué somos salvos de eso? Pero desde el versículo 4 él sigue mostrando así como el cambio de ruta que Dios provocó. Y la segunda pregunta que hacemos, decimos, ¿salvo de qué? Ahora, ¿salvos cómo? ¿Cómo podemos salvar o rescatar personas que estaban en ese estado? Y eso es lo que él dice, pero Dios, qué hermoso, ¿no? Él muestra, nosotros éramos esclavos del pecado y merecedores de la ira de Dios, pero Dios, no nosotros, no tú, ni yo, no, Dios, pero Dios interviene en nuestra historia. Salvación es un acto de Dios. Dios entonces fue movido por su misericordia. Y Pablo destaca aquí, Dios que es rico en misericordia. Él no nos da lo que nosotros merecíamos. Él no nos trata según nuestros méritos, porque eso sería condenación por nuestros errores y pecados. ¿Qué es lo que nos da Dios? Él nos da un favor inmerecido. Dice, con el gran amor con que nos amó. Y eso muestra no solamente que Dios es amor, sino que Dios nos quiso amar cuando nosotros no éramos amables.
Nosotros no amábamos a Dios, rechazábamos a Dios, no queríamos nada con Dios, pero Él decidió amarnos así. Dios no te ama porque practicas buenas obras. Dios no te ama porque te portas bien. Dios no te ama porque sacaste un 7 en el colegio. Dios no te ama porque ahora ya tratas bien a tu esposa, ya no mientes a tu jefe, ya no pides licencia injustificada para ver Netflix en la casa. No, eres una persona de bien, ¿cierto? Eres una persona. Dios no te ama por eso. Dios te ama pese todo lo malo que hacemos. Él decidió amarnos así. Él decidió amarnos así. Fue una intención de Dios de querernos para Él. Con el gran amor con que nos amó, derramado por nosotros. Entonces, todo lo que mueve a Dios a intervenir en nuestra historia está en Él y no en nosotros. Él no vio nada en nosotros, excepto nuestro pecado, que hiciera la salvación necesaria. Y de hecho algunos teólogos ponen así, ¿no es cierto? Que nosotros no contribuimos en nada para nuestra salvación, excepto con el pecado que hace con que la salvación sea necesaria. Y hay algo importante acá, porque Pablo va a utilizar un término en griego para unir la secuencia de palabras que él va a utilizar en los versículos 5 y 6, que vincula cada una de esas acciones de Dios en Cristo. Capítulo primero nosotros vimos cómo Pablo insiste que Dios en Cristo estaba redimiendo el mundo. ¿Qué es lo que Pablo va a decir aquí? Que por medio de Cristo todas las obras salvadoras de Dios se ejecutan y se experimentan en Él, con Él y por Él. No solamente Cristo es el medio para, sino que Cristo es la salvación misma. La relación con Cristo es la experiencia de la propia vida. Él dijo, en Cristo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Él comienza el capítulo diciendo, en otro tiempo estábamos muertos, pero Él nos dio en Cristo vida. Nosotros no solamente éramos incapaces de ser salvos, sino que nosotros no queríamos ser salvos. Y es en esa condición que Cristo nos dio vida. O sea, Cristo no reacciona a una, así como cuando alguien está en la cárcel y uno dice, líbrame de acá, y uno va y actúa para librar a esa persona de esta prisión. No fue así. Nosotros no queríamos salir, porque estábamos, eso es lo que Pablo dice, estábamos muertos, incapaces de querer el bien. Pero así fue cuando Cristo nos vio y Él fue hacia nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos. No es solo, y eso es interesante, porque Él habla en el pasado, no habla en el futuro. Él va a dar vida a ustedes cuando mueran. No, Él ya los dio. Entonces no está hablando, salvación no es una cuestión solamente futura, incluye un elemento futuro, pero está hablando de algo ahora, de algo que afecta a tu vida hoy, de algo que va a afectar tu vida cuando salgas de acá. Él nos dio vida y ahí Él dice, Él nos resucitó, casi como que para explicar cómo esa vida se dio. Cuando Él dice, Él nos resucitó con Cristo, nos acordamos de su muerte y resurrección, como vimos al final del capítulo primero. El poder de Dios que actúa en la resurrección de Cristo es el que está disponible para nosotros. Es decir, también cuando experimenta Pablo, o cuando experimenta Cristo su resurrección, nosotros por creer en Él, creer que Él es el Dios eterno que nos está salvando, la resurrección con la cual Él resucita, también resucita a nosotros espiritualmente. Él nos resucitó con Cristo, nos une a esa obra que Cristo hizo. Y dice algo muy interesante aquí, nos hizo sentar en las regiones celestiales. Qué raro, ¿no? Qué raro eso. Seguramente usted ya leyó ese texto muchas veces y llega aquí, ¿qué es sentar en regiones celestiales? Uno se imagina pequeños tronos en el cielo. ¿No te imaginaste eso? Así como una sillita grande, así como esa. Sí, un trono, ¿cierto? Un trono, no ese de Game of Thrones, pero un trono, así como bacán, así, volando en una nube en el cielo. Y lo primero que usted se pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué sirve eso? Si yo sigo acá,
No estoy sentado en ningún lado, estoy sentado en esa silla. ¿Qué significa eso? Nosotros vimos que nosotros estábamos dominados por el dominio de Satanás, el dominio de un sistema cultural y social de muerte y también por nuestros propios pecados. Él hace mención acá al gobierno de Cristo y al poder de Cristo por sobre todos esos poderes. Porque ¿quién se sentaba en el trono que gobernaba el mundo cuando leía en el texto acá los Efesios? El César. El César era el que traía paz, era el que traía justicia, era el que traía obviamente con mucha violencia, ¿cierto? Y con mucho impuesto. Pero él era el motor de la solución de los problemas humanos. Y la gente entendía eso. Pero la gente también entendía que existía una realidad espiritual y sobrenatural. Por eso ellos adoraban a sus dioses, les hacían sacrificios y entregaban ahí rituales y todo eso, porque entendía que eso también influía en su vida. Y también había los problemas éticos individuales de cada uno de ellos. ¿Cómo se soluciona el problema humano? Sea por la acción del César, por la invocación de los dioses, o por portarse bien, esas tres cosas que van ahí tratando de coordinarse. Lo que Pablo va a decir es que no, lo que soluciona el problema humano es Cristo gobernando por encima de César, por encima de los dioses y reyes y espíritus y sea lo que sea, incluso sobre tu propio corazón. Cuando Él dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales, Él está diciendo, aquí como viene diciendo desde el capítulo anterior, es que lo que el cristianismo presenta al mundo es una estructura de poder, de gobierno, que quita poder de todos los actores humanos e espirituales y lo tiene Cristo. Lo que va a solucionar el mundo no es que todos ahora pasen a portarse bien y nadie le haga daño al otro, porque eso es imposible. El sistema está roto, el corazón está roto, el gobierno está roto. Lo que presenta aquí es, Cristo viene con un nuevo gobierno, con un nuevo sistema y con un nuevo corazón. Y Él, cuando nos resucita con Él, nos hace ser parte de esta nueva forma de vivir en el mundo. Por eso el cristianismo es sí una respuesta cultural, política, emocional, espiritual para el mundo en el cual vivimos hoy. No es una fracción de la vida ni una cuestión de una mera opción que yo puedo tener o no. No es simplemente una cuestión religiosa. Aquí Él está hablando y está afrontando al César mismo y diciendo que quien gobierna y que tiene el poder para solucionar el mundo no es César, es Cristo. Usted puede cambiar el sistema económico que usted quiera. Las personas no van a cambiar por eso. Usted puede poner las leyes que usted quiera. Las personas no van a cambiar. Lo que cambia el mundo y las personas es ese poder que operó en Cristo que nos da vida. Y no solamente nos da vida individualmente, pero forma una nueva comunidad. Y Pablo aquí salta así como, por gracia ustedes han sido salvados. Y él salta esa expresión, que lo va a seguir más adelante, para destacar que toda esa obra no viene por méritos nuestros. Y él dice, y en unión con Cristo, Dios nos resucitó con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales, mostrando que esa salvación que Dios opera en Cristo es soberana. O sea, no es que nosotros estamos cooperando con Dios. Ayúdate y yo te ayudaré. Es una expresión así, ¿no? Que la gente piensa que la salvación es más o menos así. Entonces, muchos incluso dicen, no, cuando yo tengo la vida muy desordenada, cuando me ordeno un poco, ahí vuelvo a la iglesia. ¿Cierto? Es como, estoy muy enfermo, entonces cuando mejore un poco voy al médico. Esa es la lógica, ¿no? Normalmente nosotros hacemos al revés, mientras más enfermo, con mayor razón debo ir al hospital, ¿no? Uno piensa que puede cooperar con Dios en su salvación. No es así. Es totalmente soberana. Es de arriba hacia abajo una acción unilateral de Dios. Es totalmente inmerecida. Nadie puede jactarse, nadie puede bater en el pecho así como que, no, sí, yo igual me esforcé. Ese es mentiroso, ¿cierto? Esa es mentira. No es así que funciona. Es totalmente inmerecido. Totalmente inmerecido. Recibir y experimentar la gracia, el amor de Dios, es algo absolutamente inmerecido.
Entonces no debemos pensar que yo estoy cooperando con Dios para que, compensando un poco de lo que Dios me dio, devolviéndole la mano. Cuando vemos los 3 primeros versículos de este capítulo, vemos que no hay como devolverle la mano a tanta embarrada que nos mandamos. No, fue demasiado. Nos pasamos de la cuenta. Es totalmente merecido. Y es una expresión del amor de Dios por nosotros. Él nos quiso amar y Él expresó su amor cuando nosotros todavía no lo amábamos. Es así como Dios nos salva. Pero en los versículos que siguen de 7 a 10, Él dice, ¿para qué somos salvos? Porque en la cabeza de mucha gente todavía uno se imagina, ya, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué hago con esto? Cuando me muera tengo ahí una AFP celestial que me va a cubrir por la eternidad. ¿Me va a librar del infierno solamente? ¿Sería solo eso? No. ¿Cuál es el propósito, la finalidad de esta salvación? ¿Salvos para qué? Y Él dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Para mostrar, es decir, que el propósito final de nuestra salvación, de la redención nuestra, que no es solamente la redención del ser humano, sino que de toda la creación, incluye ahí todas las causas, o sea, todas las causas ambientales ni se comparan con el proyecto de Cristo para restaurar la naturaleza en la cual nosotros vivimos. Todas las causas sociales ni se compara con el impacto que Cristo va a traer en esa nueva comunidad que Él está formando, libre de todo tipo de injusticia, de dominación. No, ni se compara. Son ofensivos incluso nuestros proyectos ante Dios. Ni se compara con el nivel de libertad personal, de la experiencia, del gozo, de la realización plena humana, de una identidad clara, hermosa, que te da la percepción de estoy viviendo plenamente. Estoy llegando a la plenitud de la alegría, de la realización, de la paz, de la armonía, de todo lo que yo más quería, como que estoy. Eso es lo que Cristo está trayendo al mundo. Todo lo que la gente más busca, Cristo está buscando y entregando ahí. Pero Él dice, todo eso es para mostrar cuán grande es la gloria de Dios al derramar esa gracia a gente que no merece. Nosotros seremos un testimonio histórico de esta gracia en los tiempos venideros, es decir, nuestra vida va a contar cuán grande es su amor, porque amó a alguien como yo. Y para mostrar la incomparable riqueza, Pablo gastó todos los adjetivos que él tenía aquí en esa carta. Él puso color, literalmente. La incomparable riqueza de la gracia de Dios derramada sobre nosotros, que es tan abundante, es tan sobreabundante, que lo único posible es reaccionar con adoración a Dios. Y él, aquí en el versículo 8, el versículo más conocido quizás de Efesios, ¿no? Que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, versículo 9, para que nadie se jacte. ¿Qué es lo que Pablo dice acá? Pablo define mejor de qué manera Dios nos salva. Él dice que nosotros somos salvos por medio de la gracia de Dios inmerecidamente, y la fe es un instrumento apropiado de esta salvación. Nosotros somos totalmente pasivos, porque incluso esta fe que nosotros debemos tener para ser salvos es el que nos da. Y ahí él utiliza un juego de 4 sentencias para mostrar cómo funciona eso. Es muy bonito. Él dice, no procede de ustedes, no es por obras. Después dice, es un regalo de Dios. Y cuando dice, para que nadie se jacte, lo que él quiere decir es para que sea para la gloria de Dios. Entonces, Pablo, con esas 4 expresiones acá, él insiste en ese punto, que es un punto que nosotros necesitamos volver una y otra vez, porque tu corazón, mi corazón, nuestro corazón, vez tras vez quiere apropiarse de los méritos de Dios en la transformación de nuestras vidas.
Porque tú vas a sentir, no, pero yo también, yo he hecho eso, yo he hecho otro, yo me he portado bien, no sé, ahora estoy mejorando, me he esforzado, he caminado, no como ese uno, no como mi hermano que está, mira cómo está ahí todo destrozado, no como ese uno. No, si yo sí soy una buena persona, si yo no merezco lo malo que estoy pasando, yo no sé por qué me está pasando eso. Y tratamos de alimentar ese discurso, y lo que Pablo va a mostrar es que no hay nada que podemos contribuir para nuestra salvación. Es Dios, es totalmente Dios. Y él va terminando el texto diciendo, ¿por qué? Porque nosotros somos hechura de Dios. Creo que es una hechura. Es algo hecho manualmente, ¿cierto? Rodolfo tiene ahí un emprendimiento de hechura, ¿no? Que hace joyas y cosas así. Algo hecho a mano. No somos resultados de un proceso industrializado, no somos un número para Dios. Nosotros somos hechos de forma muy específica por Dios. Somos hechura de Él. Somos, como en otra parte va a decir, somos el poema de Dios. Él nos hizo y nos hizo de nuevo en Cristo. Y aquí es hermoso ver que Él nos creó en Cristo. Fuimos creados en Cristo Jesús. Así como esa palabra creados, aplicada a la creación, al poder creador, es asociado únicamente con Dios. Él nos creó. Esa nueva vida que vivimos fue dada por Dios para que nosotros seamos. Salvación tiene que ver con ser, no con hacer. Porque somos salvados para ser seres humanos como los seres humanos debieran ser desde el principio. Y él dice, fuimos creados por Dios ¿para qué? Para buenas obras, no para las malas obras que él relató al inicio del capítulo, para buenas obras. ¿Qué son estas buenas obras? Estas buenas obras, además de hacer el contraste con lo anterior, estas buenas obras, son las actitudes, es la forma de ver, de ser y de pensar que refleja una identidad que imita a Dios. Porque eso es lo que somos. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, como hijos, tenemos características de nuestro Padre. Él puso en nosotros características de Él. Mucho se perdió con la caída. Mucho se distorsionó, pero si usted ve la belleza artística, la belleza en la cultura, las acciones de personas que no tienen ningún vínculo religioso, pero pueden hacer el bien a su prójimo en algún momento, esos son resquicios todavía de esta imagen, que está distorsionada, pero está ahí. Lo que él dice es que Cristo lo que hace en nosotros es restaurarnos a tal punto que podemos nosotros ser lo que debiéramos ser desde el principio. Y cuando vivimos como una comunidad que vive eso, nosotros estamos siendo la mayor esperanza para nuestra ciudad. Lo que Valparaíso más necesita, más allá de políticas de seguridad pública, de salud, de protección, lo que Valparaíso más necesita es que nosotros, la comunidad que Cristo restauró y capacitó para vivir dentro de los parámetros, dentro de los del formato de esa nueva sociedad que Él está formando, que esa gente viviendo el amor que Cristo nos enseñó, viviendo la gracia, la misericordia, la justicia, la santidad en esa cultura. Y es así como nosotros vamos efectivamente influyendo en la sociedad, viviendo por medio de eso, ¿no? Por medio de estas buenas obras. Esas buenas obras son todas aquellas actitudes que nosotros hacemos para glorificar a Dios, para reflejar Dios en nuestra vida. Porque yo debo amar no solamente porque es un mandamiento, sino que eso es lo que soy. Por eso Dios me ama por lo que Él es. Y Él quiere que usted ame por lo que eres, no por una obligación. Ay, que estoy obligado ahora con eso. Reflejando así esa nueva identidad, y así nosotros influimos, contribuimos, somos instrumentos. Como dijo Jesús, somos luz en este mundo oscuro.
Y si usted cree que el mundo, cuando ve las noticias, que el mundo se está poniendo cada vez más oscuro, cada vez más difícil, cada vez más complicado, la solución está en la iglesia. Nosotros somos la esperanza para ese mundo. Cuando nosotros vivimos como debiéramos vivir, Dios es glorificado en eso. Ahora, ¿qué es la salvación? La salvación es Dios librándonos de toda estructura sistemática de pecado, para que vivamos en una estructura, en una cultura de armonía, que usted puede decir, pero yo no veo plenamente eso. Eso no está plenamente realizado aquí, pero ya comenzó. Ya podemos empezar a poner en práctica lo que el Señor nos entregó y empezar a sentir eso, a construir eso. Puedes tener una familia mejor, puedes tener una comunidad mejor, una empresa en la cual tú puedes contribuir para la paz social, la armonía entre las personas. Eso puede comenzar a ser restaurado en ti. También Él nos libra de toda dominación espiritual de Satanás, que trata de acusarte, de destruir, de influir, de atacar tu corazón, tu mente. Esa es una realidad, eso no es un tema así como que, ay, el pastor ahora se volvió pentecostal, está hablando de espíritus y de demonios. No, esa es Biblia. Y esa es la realidad en la cual nosotros nos sentimos atrapados. Y el Señor nos llama a recordar que Él nos libró de eso también. Él tiene poder, sobre todo poder espiritual, invisible. También Él tiene poder sobre lo más difícil que es nuestro corazón, que es duro. Él nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, sensible a Él, que está aprendiendo, que está creciendo, que se está desarrollando. Pero eso es salvación, eso es salvación. Es la nueva vida que vives hoy. No es un futuro ahí en un calles de oro. No, eso es hoy, es transformación, es ser quien Dios nos llamó a ser. Ahora, lo que debes hacer es dejar de esforzarte por querer conquistar lo que solo Cristo pudo dar. Mucha gente todavía vive una vida cristiana como tratando de buscar justificar su salvación. O quizás uno dice, bueno, cuando eso está ahí, pero cuando yo quiera yo lo tomo. Debemos entender que la salvación es algo que es solamente Cristo puede dar, y yo no tengo mérito alguno en eso. Dejar de luchar o de esforzarse para conquistar el logro de ser salvo es, en términos prácticos, la postura de arrepentimiento y fe. Lo que debes hacer es simplemente arrepentirte. Confiesa tus pecados y reconoce que los 3 primeros versículos de este capítulo cuentan tu historia también. Y que necesitas que Él te salve, porque si Él no te salva, tú no quieres salir de ahí. Y cree. Nada más. Pero también maravíllate con el tamaño de la salvación que Dios te da. Cuando leemos ese texto tenemos que ponernos de rodillas y agradecer al Señor. Qué inmenso amor con que me amó. Yo no merecía. Quizás uno en el fondo va a pensar, merecía un poquito tal vez, ¿no? Yo era malo, pero hay gente peor. Entonces, no, ese parámetro Dios no usa, ¿cierto? Dios no piensa así. Nosotros no merecíamos. Y si bien no hemos desarrollado la plenitud del pecado que había en nosotros, el potencial estaba ahí. Y Él nos quiso, Él nos amó, Él nos abrazó, Él nos escogió. Eres amado por Dios con un amor que no es pequeño, con un amor inmenso, con un amor inagotable. Dios no te ama porque te portas bien. Dios no te ama porque vienes a la iglesia. Dios no te ama porque te has hecho eso y aquello. Dios te ama porque Él quiso amarte a ti. Reconoce el amor de Dios por ti. Asúmelo. ¿Y cuál es la reacción a eso? Adoración. 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 Vivir una vida en constante asombro con el tamaño del amor de Dios por mí. Él te ama más que tú te amas a ti mismo. Y Él te quiere librarte de ti mismo y de todo lo que te amarra. Él te ama. Maravíllate con el tamaño de este amor. Y por fin, debemos
vivir como este pueblo que fue comprado por la sangre de Cristo. Abraza esta salvación. Sé intencional en practicar, en obedecer, en caminar con Jesús. Sé intencional en como comunidad aquí, como pueblo de Dios, como comunidad de Jesús, en buscar vivir en obediencia. Porque esta obediencia no solamente es un lujo que Dios exige de nosotros, no. Vivir en obediencia es ser progresivamente restaurado en todas estas áreas que están dañadas en nosotros. La obediencia glorifica a Dios, pero por sobre todo sana nuestro corazón. Y vivir como pueblo de Dios es lo que esta ciudad necesita, de gente que ama a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a uno mismo. Esa es la salvación a la cual Él nos llamó. Vamos a orar. Cierra tus ojos, que Dios nos pueda ayudar a aplicar eso.